quieres darle más profundidad y personalidad a tus ilustraciones digitales. Pues en este tutorial te voy a enseñar cómo hacerlo. Te enseñaré cómo crear texturas vectoriales con Adobe Fresco y Adobe Capture. Y vamos a estar utilizando materiales tanto físicos como digitales. Vamos a usar materiales que vas a encontrar en casa fácilmente, rotuladores, hojas o pinturas que tengas para crear ciertas texturas. Y también vamos a investigar en los bancos de imágenes gratis qué fotos podemos encontrar de buena calidad, que sean unas texturas óptimas para luego digitalizar y llevar a Adobe Fresco en su formato vectorial. Vamos a empezar. El primer paso va a ser, por supuesto, hacer las texturas. Yo las voy a hacer en físico y después, al final del video, voy a intentar hacer algunas también en digital, a ver si sale el resultado tal como pienso que puede salir. Todo esto es un experimento, vamos a ver cómo sale, ¿ok? Pero digamos que la forma original en que aprendí yo a hacer esto es con materiales físicos. Y ya a partir de allí voy a hacer el experimento en digital a ver si sale o no sale. Pues bueno, yo voy a usar tinta china porque mientras más contraste tenga la textura que tú vayas a hacer, mejor va a ser el resultado que vas a tener después. Entonces voy a usar siempre en color negro, ¿ok? O lo más oscuro que pueda para después convertirlo a negro. Todo esto tiene varios pasos. Voy a usar la tinta china, voy a usar algún marcador, un Sharpie. Esto es un bloc viejo que tengo de cartulina para acuarela. Es de los más económicos, no es nada costoso. Tengo un pincel viejo también que tiene una brocha bastante dura, tipo cepillo. Puedes usar un cepillo de dientes también. Aquí te puedes poner todo lo creativo que tú quieras, ¿ok? Porque esto es full creatividad para poder sacar buenas texturas. Voy a usar como esta parte desnivelada y la parte rugosa de la textura del cartón. Esto es un rollo de papel higiénico. Voy a usar también un papel así mojado en tinta para ver qué saco de allí. Y tengo un algodón que también pienso usar para hacer una textura especial. Voy a hacer una textura por hoja y ya después iremos tomando las fotos o escaneando si tienes un escáner. Vamos paso a paso. Primero vamos a hacer las texturas. También tengo un paquete de toallitas. Puedes tener un paquete de toallitas a la mano o servilletas de cocina o un pañito viejo que tengas húmedo o algo, porque bueno, esto es tinta y nunca se sabe cuándo puede venir un desastre y tienes a la mano con qué limpiar. Vamos a ponernos manos a la obra con esto. Lo primero que voy a usar es el Sharpie. Estoy haciendo varias rayas para varios tipos de trazos. No tiene que ser nada específico, no quieras hacerlo perfecto, porque la idea de esto es que salga súper imperfecto. Ok, aquí tengo mi primera textura lista. Vamos para afuera. El Sharpie huele súper fuerte. Bien, ahora voy a la segunda. La segunda la voy a hacer quiero probar qué pasa con un lápiz de grafito, aunque no es negro, pero quiero probar porque esta textura me parece que es súper interesante. Fíjate, yo estoy usando este papel, ¿verdad? Que es como texturizado. Esto, por supuesto, valga la redundancia, le va a dar mucha más textura a tus texturas si usas un papel de estos. Si tienes un papel liso, pues ya está, usa un papel liso y saca las texturas según como tú creas más conveniente, con otros materiales, raspando, arrastrando la pintura. Tienes muchísimas opciones para jugar. Yo esta la voy a hacer así.
Y vamos a ver qué pasa con esta. Esta es la número 2. De hecho, voy a usar el papel también por el otro lado, porque este lado no es tan rugoso como este, pero bueno, me puede servir para algunos acabados. Vamos a ver. ¿Ves? Que la textura es diferente, no es igual. Ok. Vale. Ahora este, que es el de grafito, por el otro lado, voy a usarlo voy a hacer una prueba con el rollo de papel higiénico. Vamos a mezclar esto. Yo no sé si ustedes tienen materiales que a veces compran y dicen porque esto lo voy a usar en algún momento, y en efecto lo vas a usar en algún momento, pero pasa mucho tiempo antes de que llegue ese primer momento. Voy a poner unas gotas por aquí. Esto huele súper fuerte también. Esto es primera vez que lo uso. No sé qué es lo que voy a hacer, pero bueno, vamos a intentar. Voy a poner los 2 dedos aquí para no manchar más de lo que debo. ¡Wow! Esta me encanta cómo se ve. ¡Súper! Puedes ir jugando también y la puedes ir poniendo, ir rellenando los espacios un poco más si ves que no te sale como tan pareja como tú esperas que salga. Es decir, que no te sea solamente ese manchón de allí, sino que también tenga en los bordes, ¿verdad? Que tenga algo más de consistencia, como para que tenga un principio y un fin, ¿no? Como que un degradado y una concentración. O eso creo yo que puede dar resultado. No se traspasa nada. Es importante que si vas a usar los 2 lados de la hoja sea gruesa, sea una hoja de grosor considerable para que puedas usarla y que no vayas a manchar nada. Y recuerda de ponerla a secar antes de hacer cualquier cosa, de meterla en tu escáner o de apoyarla en otro sitio para no correr riesgos de manchar absolutamente nada. Bien, aquí se ve que está como un poco lleno del grafito porque claro, hice una transferencia al presionar, el grafito hizo transferencia al otro lado, pero no pasa nada. Eso me puede dar algo interesante para construir. Ahora vamos a seguir, voy a poner otros puntos así. Y asegúrate siempre, si estás usando algo así, asegúrate siempre de cerrarlo. No vaya a ser que muevas los brazos sin querer y que aquello salga volando. Y bueno, ya te quiero contar el desastre que vas a hacer después. Esto lo voy a agarrar así porque no tengo motas de algodón parejo. Y lo que voy a hacer es esto. ¿Ves? Es un tap que vas haciendo. ¡Wow! Esta me encanta también. Se ve súper bonita. Ok, este también lo tengo listo. Como puedes ver, esto es súper rápido. No es una cosa que vas a estar aquí todo el día haciendo cosas de esto. No le tienes que poner tanto empeño ni tanto cariño. Esto es algo así de, mira, vamos rapidísimo porque necesitamos unas texturas para usar. Ok, otra. Por cierto, estas texturas también las puedes usar en Procreate. Si tienes Procreate y quieres, le echas la foto y creas nuevas brochas a partir de estas texturas. Así como lo enseñé en el video anterior, en el tutorial anterior, de hacer brochas de pixel en Procreate y en Fresco, puedes usarlas perfectamente para Procreate. Ahora vamos a hacer otro. Es más, voy a repasar este. Y aquí se vale cualquier cosa, ¿sabes? Cualquier cosa. Porque estás justamente experimentando. Bien. Y voy a ponerle un poquito más de esto. Como que así. Y así. Bien. Y voy a usar este papel ahora. Este no me pareció la gran cosa. Voy a ponerle un poquito más por aquí.
Y lo que voy a hacer es... Bueno, no, lo voy a dejar así porque esta no me pareció gran cosa, la verdad. Y creo que esto sí me va a ayudar a manchar cualquier otra cosa en la habitación. Así que lo voy a dejar así. Este está seco. Lo puedo usar por el otro lado, creo. No, no está. Vamos a secarlo. Le pasamos otra vez así por encima y listo. Voy a manchar un poquito más. Exacto. Yo creo que ahora sí está, pero lo voy a poner aquí. Esto ya está bastante seco. Y ahora voy a usar el pincel. Puedes usar pinceles más grandes, puedes poner unas brochas más grandecitas. Mira, incluso puedes hacer cosas así, ¿ves? Y eso es una textura que vas a poder usar perfectamente. A ver. ¿Y qué pasa si yo uso, por ejemplo, de este lado? De aquí uno puede sacar cosas tan interesantes. Aquí tengo otra textura que puedo usar perfectamente. Bien, yo ya con estas me siento bastante conforme. Ahora voy a esperar que se sequen un poquito para poder... no las voy a escanear, porque honestamente tengo el escáner en otro sitio y grabar todo el proceso es un poco complicado. Yo lo que voy a hacer es echarle una foto con el mismo iPad. Y te voy a enseñar todo el proceso mientras lo estoy haciendo. Voy a limpiar un poco la mesa aquí porque se me manchó. Voy a recoger todo lo que sea productos con tinta para no mezclar electrónicos y tinta. Y voy a sacar estos, que son los que voy a usar ahora. Esto, si tienes niños, por ejemplo, es una gran actividad para hacer con niños. Porque, bueno, les das la libertad a ellos de experimentar y de hacer texturas y ellos pueden crear unas cosas súper cool porque van desde la diversión y la inocencia y no desde la perfección y la obsesión de uno por hacerlo todo perfecto, ¿vale? Y aquí voy a limpiar. Ahora traigo mi iPad y voy a tomarle las fotos a todo lo que hice. Como yo no lo voy a escanear, no tengo ninguna necesidad de esperar que se seque, pero si tú lo vas a escanear, que en mi recomendación creo que lo ideal sería escanearlo para que tenga una súper precisión de todos los trazos que hay. O sea, si tú lo quieres así súper perfecto, lo escaneas a mayor resolución, no sé, a 300 o 600 dpi y, perdón, y entonces tienes una imagen bastante fiel a lo que está plasmado aquí. Esta está bastante bien, si la ves allí en pantalla se puede apreciar que la tomó bastante bien. Después ajustamos los colores, el contraste, perdón, y ajustamos el blanco, el negro y todo lo demás. Ok, ahora voy a continuar con las demás. Una vez que ya escaneaste todo o le tomaste las fotos, lo siguiente, que sería lo ideal, es pasar a un programa. Lo puedes ajustar todo en Capture, si te soy totalmente franca, pero ideal es que lo lleves a un programa como, no lo sé, puede ser Photoshop si lo tienes. Lo voy a hacer desde Affinity Photo porque lo cierto es que podrías hacerlo desde Fresco o desde Procreate, incluso desde Canva, pero hay ciertas herramientas que tienen los programas de foto que no tienen el resto de los programas porque, bueno, obviamente cada programa sirve para una cosa, ¿verdad? Entonces yo lo voy a hacer desde aquí para ajustarlo lo mejor posible porque yo necesito que el fondo de mi foto esté completamente blanco y que todas las manchas sean completamente negras, en sólido.
Entonces necesito ajustar aquí ciertas cosas. Como te digo, puedes hacerlo inclusive desde Capture y quizás podríamos intentar una foto desde aquí para poder ver cómo resulta. Desde Fresco ya lo intenté y no sirve porque no consigues que el background quede completamente blanco y necesitas neutralizar ese background. No te puede quedar con manchones porque si no, no va a salir, no vas a tener el resultado que esperas. Ok, para aprovechar la mayor calidad de nuestras fotos o del documento que tengas, yo voy a importar desde mis fotos, es la tercera opción, le voy a dar un tap, me van a abrir las fotos y voy a seleccionar todas las fotos que quiera ir abriendo. Bueno, la foto que quiera ir abriendo. En este caso es esta. Lo primero que voy a hacer aquí es agarrar la herramienta de recorte, que es esta de aquí, la cuarta, a la izquierda. Algo importante, si en algún momento se te pierden las herramientas dentro, si estás usando Affinity Designer y se te pierden las herramientas, no sabes en dónde están o cómo es que se llama, te vas aquí a la derecha, al fondo del todo, te va a aparecer un signo de interrogación. Si le das un tap y lo dejas pisado, te aparecen los nombres de todas las herramientas al lado de ellas. Y las que están en el centro usualmente son las que están en la parte de arriba. ¿Ok? Vale. Voy aquí a la herramienta de recorte, me marca la línea guía de recorte y yo le voy a decir que me lo recorte aquí porque lo que me interesa, tienes que dejar la imagen tan limpia como puedas. Lo que me interesa es esto, es esta área de aquí. Cuando ya tengo la medida perfecta como la quiero recortar, me voy aquí arriba a donde está el check y le doy un tap y aplica el recorte. Ya aquí, entonces lo que me queda es jugar con las luces, las sombras y ese tipo de cosas. Para esto vamos a apretar aquí porque yo no me sé todas las herramientas de este programa a pesar de que lo estoy usando más. Y vamos a buscar esta que diga ajustes. Ok, vamos a ir aquí a la tercera, que es la de ajustes, y vamos a abrir. Y aquí me van a aparecer una serie de opciones. Si te das cuenta, hay unas en donde el fondo se ve súper blanco y la imagen súper negra. Eso es lo que justamente necesitamos. Algo como el threshold, que es como si fuese una fotocopia, puede ser. Tienes que buscar que te quede así, que te quede súper, súper marcado. Porque black and white no llega a ser tan marcado. Lo puedes poner y lo puedes ajustar después aquí, pero creo que no es lo más. Yo me voy a ir por este que se llama Threshold. Lo voy a poner y ves que me limpia automáticamente el fondo y me pone en súper negro todo lo que es mi textura. Y eso es justamente lo que yo quiero que pase. Y de hecho, aquí puedo agregar o puedo quitar. Espero que se esté viendo en el iPad, pero se le agregan o se le abren puntos según yo voy trabajando con esta misma herramienta. Y aquí tienes otras opciones para experimentar, pero yo en este momento, ok, para deshacer es muy importante dos dedos, como en Procreate o en Fresco, le das dos dedos, con dos dedos tocas la pantalla y se deshace lo que hayas hecho. Esta, así como está, me parece perfecta, entonces yo la voy a exportar. Export. Y a esta la voy a exportar como JPG. Y no le voy a poner nombre porque esto al final creo que yo lo voy a borrar porque no voy a necesitar guardarlo. Pero si tú necesitas ponerle algún nombre, pues se lo vas a poner aquí donde dice File Name. Aquí vamos a ponérselo para que veas. Textura 1. Textura 1. Bien, le damos OK. Y me lo va a guardar en donde yo le diga, por supuesto. Voy a hacer que me lo guarde en el iPad. Voy a crear una carpeta nueva que sea de texturas. Le voy a poner el nombre texturas.
texturas. No sé en dónde se está guardando, no lo veo, pero bueno, le voy a dar done y ya está. Así, aquí, texturas, textura 1, ok, salvar. Esta ya la tenemos lista. Ahora vamos a repetir el proceso. Exacto. Me voy para atrás y voy a abrir de nuevo mis fotos. Open, import from photos. Vamos a darle esta de aquí, que esta es la siguiente. Esto es un paso que tienes que hacer uno por uno, ¿ok? Después los puedes borrar todos del programa si quieres. Si te interesa que haga un tutorial, yo no manejo muy bien este programa, pero si te interesa que lo explore en pantalla para que lo puedas ver mejor y veamos las funciones que tiene, porque es bastante similar a Photoshop, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. Bien, aquí tenemos esta otra figura y vamos a volver a repetir los mismos pasos. Vamos aquí. Cortamos, esta es la herramienta de cortar, ajustamos el corte a lo que queramos que sea el corte, lo ponemos en donde sea que queramos, le damos al check para darle el OK. Vamos a la barra de la derecha, buscamos esta que es como un circulito marcado con negro y blanco, que son los ajustes. Acuérdate que desde aquí lo puedes ver, ajustes, y voy a buscar la misma que usé antes, pero fíjate, si uso la misma que usé antes, se pierde un poco el resultado. Vamos a ver si lo ponemos en blanco y negro. Le acabo de aplicar dos, ¿ok? La del threshold y el blanco y negro. Vamos a ver si trabajamos con esta ahora. No, me voy aquí a las capas y aquí las tengo las dos, porque este programa no es como Photoshop. Photoshop aplica el efecto directamente en la foto. Entonces, si tú ya le aplicaste un efecto, después no lo puedes reajustar. Tendrías que ir para atrás, deshacer todo lo que hiciste y volver a intentarlo. Este programa no. Este programa te guarda los ajustes como capas separadas. Entonces, si este resultado no te gustó, tú le puedes dar aquí. Pero también tienes la opción de volver a ajustar Si le das doble tap a la cajita de la derecha donde te aparece el icono, le das doble tap y te va a aparecer el ajuste. Entonces lo puedes ir ajustando, ¿no? No importa que sigas avanzando en tu diseño. Si te parece que eso necesita un ajuste, tú lo puedes ajustar. Bien, como todo esto es blanco y negro, aquí yo no tengo mucho que ajustar, pero de pronto aquí, en este de acá, sí. Y vamos a jugar ahora con eso para ver qué resultado obtenemos. Si lo bajo se me pone muy negro. Me interesa que me quede como más limpio. Entonces lo voy a dejar así. Lo voy a dejar allí. Lo voy a subir un poquito más. Lo voy a dejar allí. Eso. Lo voy a poner allí y creo que le voy a quitar el blanco y negro porque me gusta más cómo se ve así. Si le pongo un poco de brillo y contraste, tal vez voy a ganar un poco más. No, me voy a las capas y este que le acabo de agregar le doy un barrido hacia la izquierda y me aparece un submenú. Le voy a dar delete porque no, la verdad es que no siento que le haga ninguna diferencia, y este también le voy a dar delete. Muy bien. Como ya estoy conforme con esta, la voy a salvar, exportar, perdón, voy a la hamburguesita. Vamos a el menú de la hamburguesita, que si no sabes por qué le dicen así es porque en inglés se llama The Hamburger Menu. Supongo que es porque las tres rayas se parecen como a una hamburguesa, ¿no? El pan, los dos panes y la hamburguesita. Le digo exportar y me voy aquí al nombre, le voy a poner textura 2. Ok. Y le voy a decir que me la salve en mi carpeta de texturas. Bien, me voy para atrás. Aquí se me van a ir reflejando todas. En el menú de la hamburguesita las puedo salvar dentro del programa porque no están salvadas, ¿ok? Las puedo salvar dentro del programa. Las puedo renombrar o puedo hacer duplicados. Si le das aquí a cerrar, vas a borrar directamente el archivo. Te va a decir que si lo cierras sin salvar dentro del programa, lo estás cerrando, lo estás borrando. Si tú no lo salvas con otro nombre o lo que sea, pero cierras el programa, pero no le das a la X, el archivo va a seguir estando allí. Lo que tienes es que estar muy consciente de que una vez que le das a la X y le dices cerrar sin guardar, se va a borrar. Se va a borrar. No es que lo vas a tener guardado en el iPad, se va a borrar.
Voy a repetir lo mismo con este porque no me interesa tenerlo aquí. Vale, y este tampoco porque ya las tengo guardadas de la otra manera, que es lo que quiero. Muy bien, la tercera, importar desde las fotos. Tercera foto. Bien. Herramienta de corte. Alejamos. Cortamos. Fíjate, esta foto, importante que esta sea la tercera foto. El check. Porque aquí me queda todavía un remanente que yo no quiero. Entonces me voy a la herramienta de borrar, que está, creo que es esta de aquí. Ajá, esta que está aquí. Le voy a dar un tap y sin tocar nada de lo que tengo allí, sencillamente voy a borrar. Me va a borrar el fondo, sí, pero está bien, no pasa nada. Puedo agarrar la herramienta de clon, que es esta que está aquí abajo después. Herramienta de clonar. Vale, para usar esta herramienta de clonado lo que necesitas es que esta parte de aquí esté en una variación de píxel baja. Para bajarlo, si lo encuentras muy alto, para bajarlo arrastras el lápiz hacia abajo, para subirlo arrastras el lápiz hacia arriba. Yo ahí donde está bien. Y lo que tienes que hacer es hacer un tap y que el gotero, este gotero no pise otro sitio que no sea la parte blanca, ¿ok? Necesitas que solo pise la parte blanca. La crucecita está allí, entonces tú vas a hacer tap, tap, tap de un lado y del otro. La crucecita sigue allí, si tú no la mueves va a estar allí y eso va a clonar el fondo del dibujo. Bien, ya le borré esa parte de allí. Ahora lo que necesito es volver a mi herramienta de transformar. Le doy un tap afuera y me voy aquí a los ajustes y voy a buscar el que mejor me sirva. Le voy a volver a poner esta de aquí. Creo que esta es la mejor, la del threshold es la mejor. Así que voy a ponerle esta y me voy a las capas y le voy a borrar esta de aquí porque no me interesa guardarla. Tengo todo perfecto, la voy a exportar. Le voy a poner un nombre, textura 3. Muy bien, la salvo en la carpeta y listo. Para efectos del video lo voy a dejar así, con las tres o cuatro texturas que hice. Ya con eso creo que está bastante bien. Ahora me voy a ir a Capture. Este es el siguiente paso. Vamos a ir a Capture, nos venimos para acá. Entonces vamos aquí a Shapes, es la segunda opción. Vale. Una vez que estamos dentro de Capture, lo que necesitamos hacer es ir aquí al simbolito de la foto, le damos un tap y buscamos en los documentos o en donde tengas guardada tu textura, las texturas. Vamos a empezar con esta. Yo voy a hacer dos ejemplos nada más para que puedas entender cómo pasarlas a Fresco y después cómo trabajar con ellas en Fresco, ¿vale? Ya estando aquí, lo que necesitamos hacer es jugar con las opciones que tiene. Le vamos a dar OK y necesitamos hacerle como que sea un suavizado a todo esto, ¿verdad? Entonces le vamos a dar a Smooth. Ok, yo lo voy a dejar tal cual como está y le voy a dar salvar. Save. Y me lo va a guardar en la carpeta que yo le diga dentro de la opción de Shape que yo le haya puesto. Le voy a dar tap aquí en el más y le voy a decir texturas. Le voy a decir texturas. Ya vas a ver en dónde me va a guardar esto dentro de Fresco. Entonces, le voy a dar Save. Y en teoría allí ya se me salvó. Ahora voy a salvar otro. Bien, de nuevo, estoy en la librería de Capture. Entonces aquí voy a ir a Import. Le voy a dar a Imagen. Le voy a decir Files o Documentos o en la carpeta en la que tú tengas guardado tus texturas. Y voy a abrir esta de aquí. Ok. Ya la tengo abierta, podría ajustarle más cosas si le quiero ajustar más. Yo me parece que está perfecta como está. Le voy a dar OK. Voy a irme a Smooth.
Voy a revisar que el crop esté bien, está perfecto, refinar, smooth, ok, y le voy a dar save. Aquí voy a buscar la carpeta en la que esté guardada, en la que quiero guardarla, le voy a dar texturas, está allí, está bien, le voy a dar salvar y listo. En teoría ya tengo mis 2 texturas creadas para... Ok, una vez aquí en Fresco abrimos la herramienta de Shapes o formas. La vas a encontrar aquí abajo, tiene un triangulito y un circulito, le das un tap y lo dejas pisado. Y te van a aparecer, no te preocupes por esto que te aparece aquí ahorita porque eso va a cambiar. Te van a aparecer las librerías que tengas allí. Una de esas es la de texturas, que es la que acabamos de crear en Capture. Si ves, yo hice 2 texturas, aquí me aparece una sola. En caso de que a ti te pase lo mismo o que no te aparezca ninguna, no te aparezca la lista, tarda un poco en aparecer. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es cerrar el programa, lo cierro, espero un par de segundos y después vuelvo a abrirlo porque ciertamente es un proceso que demora un poco. No es instantáneo. Me regreso aquí a mi herramienta y aquí están las texturas. Tengo 2 texturas, le voy a dar un tap y me van a aparecer las 2 texturas que acabamos de crear. No tienen fondo y lo mejor de todo es que una vez que yo las pase para acá van a ser vectores. Es decir, si yo hago un tap aquí, ves que ahorita no estás viendo nada porque no tiene color, ¿ok? Yo la pongo allí y aquí abajo tengo un submenú. El bote de pintura es para colorear, se llama Fill. Erase es para borrar, Mask es para enmascarar y Select es para seleccionar como que con esa misma figura. Si le das así, se va a seleccionar esa. Vale, y selecciona con esa figura para diferentes cosas que quieras hacer. Yo no lo quiero como selección, me voy otra vez aquí, cuando me aparezca, entonces le voy a dar al bote de pintura con el color que yo desee. En este caso lo tengo puesto en negro, pero lo puedes cambiar antes. Te pongo el ejemplo, no sé, rojo. Bien, le das Fill y te va a aparecer este menú. Recuerda ponerlo como vector porque este tutorial es para crear texturas de vector. No se pueden crear directamente en Fresco. Tú puedes... En la librería de vectores que ellos tienen, tú puedes modificar brochas, pero no puedes modificar de las que ellos ya tienen aquí, pero no puedes agregarles brochas. Si te fijas, no hay botones para agregar brochas. Como en esta parte de aquí, por ejemplo, que Add Brushes, tú puedes seguir agregando brochas. En la de vectores no. Pero esta es una forma de agregar texturas de vector a tus ilustraciones. ¿Cómo se trabajaría con esto? O sea, si tú amplías esto, ¿ves? Esto no tiene píxel. Son líneas continuas y no tienen píxel. Y eso quiere decir que tú lo puedes escalar al tamaño que sea y va a estar perfecto. No se va a pixelar, no va a verse desmejorada la imagen. Ok, primero, antes de usarlo, te voy a enseñar esta otra textura, por ejemplo. La tengo, no sé, la voy a poner en otro color. Vamos a ponerla en este que es como un fucsia. Vamos a darle Fill, Vector y se me va a rellenar como vector. Si amplías, aquí te das cuenta que estos son vectores. Esto es una imagen lisa, no tiene píxel. Ahora, ¿cómo se usa esto? Pues muy interesante. Vamos a la herramienta de vectores y voy a crear una figura que luego le voy a querer poner una textura. Esto te sirve para hacer sombras, para ponerle textura a los elementos, para un montón de cosas. Pero siempre y cuando sean, que no se te olvide, en vectores. Voy a cancelar esta imagen, le voy a poner una capa nueva para hacer la figura totalmente nueva. Vamos a decir que quiero hacer una flor. Voy a trabajar en figuras básicas, para que lo puedas ver y se nos haga más rápido. Hago la flor, le doy al bote, la pinto y luego en otra capa le voy a poner el centro de la flor. Ya dijimos que esto es básico. Me voy aquí otra vez a mi herramienta de vector. Siempre lo estoy haciendo en vectores. Le doy
hago un círculo y lo relleno con el bote de pintura. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Ya está. Ay. Exacto, vamos a ponerlo aquí. Listo. Vale, creo la flor y ahora le quiero poner una textura que sea de un tono más oscuro. Entonces, voy aquí al color principal, que es el de los pétalos. Y voy a bajar un poco la tonalidad para tenerla aquí marcada. Vale, ya tengo el color y ahora tengo que crear una capa nueva porque aquí es en donde voy a poner mi textura, que la voy a conseguir en la herramienta de formas. Aquí ya pongo la textura. Si la quieres cambiar, le das un tap y la cambias por la que quieras. Yo le voy a dejar esta y luego la otra se la voy a poner al centro para que veas los ejemplos. Y le voy a dar Fill. Una vez que le dé Fill, se va a poner la textura completa. Esto no tiene... Ok, una vez que ya tienes aquí tu textura en una capa nueva, lo que tienes que hacer es apretar este simbolito de aquí. Lo voy a volver a hacer. Este aquí, que es un cuadrado con la flecha, le das un tap, que es para la máscara. Entonces, esto lo que va a hacer es que se va a colocar dentro de los pétalos. Repitamos el proceso. Me voy aquí a la parte del centro. Le voy a hacer una capa nueva y en esa capa nueva voy a crear una nueva capa. Y en esta nueva capa voy a ponerle otra textura. Pero no va a ser esta. Dejo pisado y le voy a poner esta. La puedo poner más pequeña si quiero. No tiene que ser tan grande, la puedo agrandar, porque recuérdate que esto es vector, lo puedes trabajar como quieras. Y me voy a ir aquí, voy a ponerle el amarillo que tiene originalmente y le voy a poner un tono más oscuro. Este. Es así. Le voy a dar Fill, vector, y ahí tenemos la textura. Lo siguiente es apretar el botón de la capa que me va a enmascarar el círculo para que la textura me quede adentro. Y así es como creas texturas de vectores dentro de Adobe Fresco y puedes darle una vista más orgánica a tus diseños. Otra forma de emplear la textura puede ser, vamos a ir para atrás, vamos a cancelar estas. Bien. Si no quieres usar la capa de máscaras, lo que tienes que hacer entonces es irte a la herramienta de selección, que la vas a encontrar aquí, donde está el lazo. Vas a buscar esta que diga Magic Wand, la vas a seleccionar y le vas a dar un tap en el color que quieras. Una vez lo tengas seleccionado, te vas a la opción de figuras. Recuerda cambiar el color primero, muy importante, cambias el color o colocas el color que quieras usar y después te vas a Shape y te va a aparecer la última que hayas usado. Yo quiero usar esta, que era la que estábamos usando anteriormente. La voy a estirar, le voy a poner el color y como ves, me la está dejando dentro. Este método es bastante más fácil que el de crear máscaras. Claro, la máscara la puedes dejar por si acaso necesitas, no sé, modificarla de alguna manera o ponerle otro color o hacerle otro tono o lo que sea. Y no invadir directamente el pétalo, ¿no? Dejar como que cada cosa en su lugar. Puedes usar la máscara para eso y te queda cada cosa en su lugar. Pero si no es eso lo que necesitas y estás seguro de que le quieres poner tu textura de una vez, pues lo haces de esta forma, es mucho más rápido y mucho más fácil. Ahora vamos a repetir el proceso con el círculo. Vamos a seleccionar aquí, vamos a deseleccionar en la casilla de deselección y vamos a otra vez seleccionar la varita mágica, damos un tap en el color que queremos seleccionar. Tienes que tener cuidado de en qué capa estás trabajando porque si no vas a seleccionar lo equivocado. Vamos a ir a la capa del amarillo y le vamos a seleccionar el amarillo, pero no queremos lo demás. Vale, entonces repetimos. La varita mágica, la capa correcta y le das un tap al color que quieras seleccionar. Una vez tengas esto, te vas a los colores, le colocas el color que quieras tener, en este caso es este, y luego a Shapes o figuras, formas.
y te vas aquí, buscas tu textura. Yo lo voy a dejar en ese mismo tamaño porque ahora no importa, está puesto en la selección y le voy a dar rellenar. Y como puedes ver, me deja en visto todo lo demás, como que es una transparencia, no se va a ver. Y cuando le das a deseleccionar, vamos a quitarle esto. Si te fijas, aquí sigue seleccionado, tienes que darle deseleccionar y se deselecciona la figura que tengas seleccionada. Y ya te queda ahí dentro tu textura. Esta es la forma en la que colocas textura dentro de Fresco y las trabajas de forma... Ok, ahora si queremos hacer la brocha de forma digital dentro de Fresco y convertirla a brocha vectorial sin necesidad de usar tinta, papel ni nada por el estilo, es muy sencillo. Voy a crear una capa nueva. Estas capas les voy a quitar la visualización porque no las vamos a necesitar ahora. Y entonces aquí voy a poner el color negro, porque recuerda que siempre necesitamos en blanco y negro. Y vas a ir a la brocha de píxeles y vas a elegir la brocha que tú quieras. Lo que quieras como brocha, da lo mismo. Yo, por ejemplo, voy a escoger esta. Y entonces vas a marcarlo aquí. Vas a poner tu brocha, lo vas a marcar tanto como quieras, más grande, más pequeño. Puedes jugar aquí con los tamaños, puedes jugar con la opacidad, puedes jugar con lo que tú quieras. Mira. Trata de que no toque los bordes, eso sí, para que no te vaya a quedar como cortada después la imagen, ¿ok? Eso sí es importante. Vamos a ponerlo aquí y me voy a mantener, esto es muy pequeño, me voy a mantener en el centro. ¿Ok? Aquí tenemos esto. Vamos a ir al simbolito este de la cajita con la flecha, le vas a dar un tap y le vas a decir publicar y exportar. Un tap allí y después exportar como, la segunda opción. Y lo vas a exportar como JPG. Aquí le cambias el nombre, le pones el nombre que tú quieras y le das exportar. Lo vas a guardar, yo en mi carrete de imágenes, tú lo puedes guardar en el documento que prefieras. Y cuando ya lo tengas exportado le vas a dar Done. Esta capa la voy a cancelar porque no la voy a necesitar más y voy a Adobe Capture. Cuando esté en Capture lo abro y le voy a dar al botón azul, así como hicimos antes. Y aquí voy a irme a imágenes, le voy a dar un tap, voy a buscar en donde tengo mi archivo, el que acabo de crear, en este caso es en la cámara. Aquí lo tengo, le voy a dar un tap y ya me lo pone aquí. Como está en blanco y negro, no hay mucho más que hacer. Sencillamente le voy a dar aquí al OK o al check. Me voy y me reviso que esté en perfecto estado, que esté bien. Que no haya que reajustarle nada, que no esté los bordes por fuera, que no se haya salido. Perfecto, está en orden. Le voy a dar salvar. Y la voy a salvar la carpeta que se llame texturas. Tienes que recordar siempre de que estés trabajando en la forma correcta dentro de Capture, porque tienes varias opciones. Cuando le des a importar la foto, que se me olvidó decirte ese punto importante, cuando selecciones aquí esto, es el menú, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Si estás haciendo un gráfico, colores, formas, shapes, son formas, que es lo que estamos haciendo ahora. Tipografía o cualquier otra cosa que estés haciendo, ¿vale? Para que no te equivoques y no tengas que volver a hacer el trabajo de nuevo. Ya está aquí. Ahora está en mi carpeta de texturas o de formas, mejor dicho. Una vez se abre Fresco, vamos a ver si ya la brocha se guardó. En efecto, aquí está. Bien, vamos a ponerle otro color. Vamos a escoger para esta un verde oscuro, porque son como hojas. Asegúrate de que lo tengas en una capa nueva y visible. Y vamos a rellenarlo como vector. Recuerda siempre de ponerlo como vector porque la idea de hacer esto, lo puedes trabajar como píxel también, por supuesto, pero la idea es utilizar estas texturas como textura de vector.
Entonces, por ejemplo, no sé, queremos usar esta textura de nuevo en otro sitio. Vamos a retomar esta capa y vamos a cambiarle, vamos a poner estos en blanco y vamos a ponerle esta textura a los pétalos. Ya los pétalos tienen una textura anterior, que es esta tipo grunge, y ahorita le vamos a poner esta otra usando la máscara. Le vamos a dar y aquí lo tenemos, una nueva textura de vector que no se va a pixelar y que la puedes transformar al tamaño que tú quieras. Si tú quieres hacer este pétalo o esta flor en general más grande, vamos a venir aquí, vamos a ponerlas juntas, ¿verdad? Y vamos a seleccionar un tab y le decimos Select Multiple o seleccionar múltiples y seleccionamos las que queramos. Acuérdate siempre de ponerla, si tienes una máscara separada, tienes que ponerla también para que se traslade donde quieras o sea grande como quieras. Y las agrupamos con esta carpetita. Ya tenemos todo aquí agrupado en una sola selección. Si las queremos ver, doble tap y nos abre la carpeta. Con la flecha le damos para atrás y volvemos al menú principal de capas. Y si queremos transformar esto y hacerlo mucho más grande, porque supongamos que lo queremos poner en un archivo de mayor tamaño, vamos a cambiarle el tamaño a esto. Vamos a decirle que lo queremos aquí en la ruedita, le puedes cambiar el tamaño al archivo en donde dice Change. Este es de 6×9, vamos a ponerlo bien grande, de 18×24. Para que te hagas bien a la idea. Fíjate el tamaño original y en esto es que lo vamos a tratar. Si fuese una brocha de píxel y estuviésemos tratando de agrandar esto, lo que va a pasar es que se va a pixelar todo y la imagen se va a ver horrible. Pero como estamos trabajando con vectores, nosotros agrandamos y esta imagen nunca va a perder calidad. Porque es vector. Sigue estando las líneas perfectas, claras y precisas. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo encuentro una foto y la quiero convertir en una textura? Pues eso también se puede hacer. Nos vamos a buscar una página de fotografías. Esto es una base, un banco de fotos gratis, se llama Unsplash. No todas están gratis, las que tengan el simbolito aquí del más no lo están, pero la gran mayoría lo está. Vamos a poner en el buscador, son gratis para uso comercial y personal. Vamos a buscar texturas directamente. Vamos aquí, ya lo tenía seleccionado. Vale, y cuando nos aparezca, vamos a seleccionar tengo que estar en Shapes, que no se nos olvide, eso es muy importante. Voy a ir, la vamos a buscar en donde la tengamos guardada, la seleccionamos y una vez que se abra, en este caso yo no tengo que hacerle nada porque la imagen está bastante bien como está. No tengo que arreglar ni, bueno, podría ponerle quizás un poco de esta, mira, si le vas poniendo efectos de estos, pero tienes que tener cuidado con las esquinas, cómo te queda. Yo lo voy a dejar tal cual como está y voy a ver qué pasa. Puedes ponerla así. Esta textura me gusta, la voy a dejar así. Aquí tienes para experimentar con las texturas también. O sea, te incorpora como texturas nuevas dentro de la que ya tienes. Y aquí la invierte. Y aquí puedes ajustarle las tonalidades. Yo la voy a dejar así, le voy a dar OK. Y pues creo que así como está perfecta. La voy a dejar tal cual. Le voy a dar salvar. Y la voy a salvar, por supuesto, en mi carpeta de texturas porque quiero que se vaya a las texturas de fresco. Vamos a ver si encontramos alguna otra y la hacemos
hacemos el siguiente ejemplo. Vamos a usar una que tenga color para transformarla en blanco y negro. A ver. Import image. Vamos a buscar la carpeta en donde la hayamos guardado. Y vamos a abrir. Bueno, este experimento lo estoy haciendo por primera vez mientras grabo el video y como puedes observar, la foto original tiene una tonalidad como rosa y una vez la abro en Capture ya no me sale en tonos, me sale directamente en blanco y negro. Me voy a ir aquí a las herramientas que usé antes y voy a ir probando con cada una de estas a ver qué efecto. Le voy a dejar esta. Y la voy a agrandar para que se vean solamente como algunos de los círculos. Le voy a dar OK y voy a revisar que aquí todo esté bien. Todo lo está. Le voy a dar salvar y lo voy a guardar en texturas otra vez. Perfecto. Ahora me voy a ir a Fresco y vamos a ver si ya aquí están instaladas en Shape. Abro y hay una de ellas que ya está. Entonces le damos un tap y podemos ver que es la primera foto que guardamos. Voy a cerrar esta foto de esta. Voy a ampliar esto y lo voy a rellenar con algún color. Recuerda siempre de ponerlo en una capa suelta, vector, y aquí lo tenemos. Una nueva textura. Esta textura está muy cool, me gusta. ¿Qué podemos usar? Vamos a decir que la voy a dejar allí, pero le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle otro color. Este lo vamos a hacer azul. Vale, le ponemos este azul y vamos a decir que vamos a hacer en una capa nueva que vamos a poner por debajo para que esto sea un clipping mask. Esta la vamos a cancelar y en esta vamos a crear un corazón. Lo rellenamos, pero esto lo vamos a hacer de un tono más claro. Aquí. Bien. Y ahora vamos a activar otra vez esta y como ves está por encima, pero si le ponemos la máscara, aquí ya nos queda el corazón. Y a esta capa tú le puedes poner otro tipo de efectos. Si te vas aquí a la segunda opción, te va a desplegar estos efectos. Puedes ponerle, si lo ves en pantalla, va cambiando la tonalidad. Se va poniendo o más oscuro o con cierta transparencia o más claro, tipo de neón. Aquí puedes ir probando todas las diferentes opciones que tienes. Ok. Ya te enseñé cómo hacerlo desde cero con la tinta y el papel. Ya lo hicimos también dentro de Fresco, creando una brocha dentro de Fresco, la textura, perdón, de la brocha dentro de Fresco, y con una foto que trajimos de un banco de fotos. Ahora te voy a enseñar a modificar las brochas ya existentes. Esto sí no son texturas, no son formas, ¿ok? Esto vamos a hablar directamente de la brocha. Como te expliqué antes, las brochas de vector de Fresco no se pueden agregar, pero se pueden modificar las que ya existen. Entonces, voy a borrar todas estas capas, porque ya no me interesa tenerlas aquí. Voy a dejar únicamente la de la flor como referencia. Voy a hacer una capa nueva y te voy a enseñar a modificar una brocha de vector dentro de Procreate, porque hay veces que necesitamos un tipo de brocha para que nuestro diseño sea un poco más especial quizás.
Voy a cambiarle el color a esto para que se vea mejor en pantalla. Y si dejas el lápiz puesto allí, haces el tap pero lo dejas pisado, te va a aparecer la lista de brochas que trae por defecto el programa. Como puedes ver, hay bastantes. Si quisieras modificar alguna, por ejemplo, a mí la redonda, que es la básica, me parece genial esa brocha, pero no para todos los diseños. Como puedes ver, vamos a subirle aquí un poquito. Es una brocha lisa, redondeada, ¿ok? Y que mantiene la presión, el inicio y el final es igual, el grosor, todo se mantiene bien. Es como una brocha muy básica. Si tú quieres hacer una figura, por supuesto que la vas a poder hacer sin ningún problema, pero te va a quedar así, lisa, sin formas orgánicas ni nada. Si tú quieres que esto se vea más como un trazo, lo que necesitas es modificar esta brocha. Para eso te vas aquí a la última opción de la pestañita donde controlas el color, el tamaño de las brochas y tal, y te vas aquí a lo último, que es el estudio de brochas. Es en donde vas a modificar todo lo que quieras de la brocha, pero antes de modificarla te recomiendo que la dupliques. Para eso te vas a los 3 puntos y le dices Save as New Brush. Yo la voy a salvar. La voy a poner con el color que la tengo activo, eso después se lo puedes cambiar sin ningún problema, pero si yo la dejo así, yo sé que esta era una brocha original del programa que yo modifiqué. Es como para yo tener una guía. Y lo voy a poner en My Library porque esa es la que está incorporada dentro de las brochas de vector. La otra, esta que dice brochas, esa la tengo en la de Pixel y texturas en las formas. O sea, fíjate que está cada una para su carpeta. Y le voy a dar salvar. Le puedes cambiar el nombre, por supuesto. Aquí, rename, y le pones otro nombre si quieres. Yo en este caso no lo voy a hacer. Y entonces aquí ya esto va a gusto de cada persona, según lo que quiera para su diseño. Aquí puedes ir cambiando. Esta es la pantalla de previsualización. Tú aquí puedes saber cómo se va a ver tu brocha con los cambios que estás haciendo. ¿Ok? Si le quito la redondez, se va a ver más aplanada o más gruesa según yo juegue con esto. Si le pongo ángulo, va a tener un ángulo según yo mueva el lápiz. La velocidad va a cambiar si yo trabajo con esto. El control de la velocidad de la brocha va a ser diferente. Si juego aquí, va a tener una punta, como puedes ver. Vamos a volver a poner la figura así para que la puedas ver mejor. Si le doy al End, también va a tener la misma punta y puede ser más fina o puede ser más gruesa. Todo esto va a depender del gusto, o sea, de tu gusto. Porque esto tienes que sentirte cómodo tú manejando la brocha según como quieras. Y así puedes crear múltiples brochas nuevas. Asegúrate siempre de salvarla como nueva para que no vayas a dañar una brocha predeterminada del sistema, porque si no, no tienes cómo encontrarla de nuevo. Sin embargo, puedes deshacer todo lo que hiciste con la brocha, que vas a perder también todos esos cambios, porque uno después no se acuerda qué fue lo que hizo. En este botoncito de aquí, ahora al final te enseño. Aquí puedes arreglar la presión. Si quieres que tenga más presión al inicio, más presión en el medio. Esto va a depender de cómo tú hagas tus trazos. También las velocidades. Si quieres que se vea más gordita en unos lados y más flaquita en otros. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí así, porque a mí me gustan estas líneas que son continuas y gruesas, pero también me gustan las que tienen esas formas así como onduladas, porque asemeja más al trazo que uno hace con el lápiz. Y si le doy aquí, ves, empieza a aparecer figuritas nuevas en el borde de la brocha. Entonces, por ejemplo, la pongo aquí y esto lo puedo también modificar, lo puedo poner así. Podría ponerlo que sea solo outline. Mira qué interesante esto.
y que sea más grueso de un lado, más grueso del otro. Y aquí puedes modificar la presión que tú le das al lápiz, como quieres que sea. Si cuando bajas o cuando subes. Si lo pones así, por ejemplo, cuanto subes, hacer las líneas finas y las líneas gruesas cuando baja, o al contrario. Y si por alguna casualidad te equivocaste y estás modificando algo y no querías modificar la brocha que tenías allí porque necesitas es salvarla primero como una brocha nueva, lo que necesitas es darle a este botón de aquí para que veas la diferencia entre esta brocha que es la original y esta. Vamos a ponerle un poco más de grosor. Fíjate la diferencia entre una y otra. Esta es totalmente continua, con el mismo grosor, y esta no. Esta tiene diferentes grosores y diferente movimiento. Y si lo que te digo, la brocha por casualidad te equivocaste y no querías modificar esa brocha, sino hacer una nueva, pues entonces te vas aquí abajo del todo de la pestaña, le das un tap y se regresa a la que teníamos anteriormente. Y eso es todo por hoy. Espero que este tutorial te haya ayudado a entender mejor cómo crear y aplicar texturas vectoriales en Adobe Fresco. Dime en los comentarios, ¿qué método prefieres? ¿Texturas manuales? Me encanta. Y si te gustó este video y quieres más contenido relacionado con diseño, creatividad y arte, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada y cuéntame tu opinión en los comentarios. También puedes dejarme ahí tus dudas y sugerencias. Ahora sí, este es el final del video de esta semana. Nos vemos en el próximo video. Bye.